Bueno, para empezar, las técnicas de interrogatorio consisten en una serie de preguntas que son realizadas de forma sistemáticas para encontrar mejor una forma de llevar a cabo el proceso. El objetivo que tienen es promover el estudio y la capacidad interpretativa, el facilitar el desarrollo de la capacidad de expresión crítica, reflexiva y analítica. Estimula la motivación para el logro de un aprendizaje significativo. También a su vez genera confianza en la relación del docente y el aprendiz. Las técnicas de interrogatorio es el medio para efectuar el examen crítico mediante el proceso sucesivo de cada actividad a una serie sistemática y progresiva de preguntas. Antes de aplicar estas técnicas es importante conocer las clases de actividades registradas en cada uno de los diagramas y cuál es la idea de ellas. Primero partiremos de los 5 hechos que existen, las clases de las actividades para registrar el proceso y las 5 actividades. En estas son operación, inspección, transporte, almacenamiento y demora. Pueden dividirse en dos importantes categorías. La primera es aquellas en las que le sucede efectivamente algo a la materia o pieza objetivo del estudio, es decir, se le trabaja trasladando o examinando. La segunda es aquellas en las que no se le toca y está, o bien almacena o bien determina en una espera. Para examinar críticamente lo registrado se utilizan las preguntas preliminares. Estas preguntas se utilizan para examinar toda la información. Utilidad. Puede emplearse para diversos fines. Iniciar, que es para motivación de la clase, una estrategia didáctica. Determinan conocimientos previos de los docentes. Y verificar el aprendizaje para determinar si el docente logre o deje de lograr el conocimiento esperado en sus alumnos, además de estimular la reflexión y el análisis. Características de las técnicas de interrogatorio. Es un método y una técnica que se emplean para diversos fines. Actividad de motivación para iniciar la clase y o a la estrategia. Promueve la participación del aprendiz y su capacidad de autoevaluarse. El cuestionario se define como un instrumento de investigación porque está conformado de un conjunto de preguntas. El objetivo que tienen los cuestionarios es el recopilar información de un encuestado. Las preguntas pueden variar dependiendo del docente. Pueden ser preguntas cerradas o abiertas o en su caso también podrían ser mixtas. Otra de sus características del cuestionario es que existen preguntas cualitativas y cuantitativas. Los cuestionarios de preguntas cualitativas se utilizan cuando hay necesidad de obtener información exploratoria o de aprobar una hipótesis. Por su parte, las cuantitativas son las que se utilizan para validar o aprobar cualquier hipótesis generada. Otras de las características básicas de un cuestionario son la uniformidad, la exploratoria y la secuencia de preguntas. En la uniformidad se encuentran los cuestionarios que a todos los encuestados les dan el mismo, es decir, todos tienen las mismas preguntas. En el exploratorio son los cuestionarios que recopilan datos cualitativos, es decir, no hay restricción de las preguntas que se pueden hacer en este cuestionario, ni en el objetivo específico que éste recoge. En el último, que es en la secuencia de preguntas, en este es el cuestionario suele seguir un flujo estructurado de preguntas para aumentar el número de respuestas. Como ya he mencionado, los cuestionarios pueden ser estructurados o de flujo libre. Para explicar un poco mejor, los cuestionarios estructurados son los que recogen información cuantitativa. La estructura de un cuestionario está planeada y diseñada para recoger información importante y específica. También inicia una investigación formal completa y comprueba los datos acumulados previamente. Además de eso, ayuda a validar cualquier hipótesis previa. Por su parte, el cuestionario no estructurado recoge información cualitativa. El cuestionario en este caso tiene una estructura básica y algunas preguntas ramificadas, pero nada que limita las respuestas de un encuestado. En este caso, las preguntas son más abiertas.
Pueden haber varios tipos de preguntas en un cuestionario, pero en este caso solo voy a mencionar las que son más utilizadas. Las preguntas abiertas son las que ayudan a recopilar datos cualitativos en el cuestionario. En este caso, el encuestado puede responder de forma gratuita con poca o ninguna restricción. Las preguntas dicromáticas generalmente son las preguntas cerradas, es decir, son las de sí y no. Estas se utilizan generalmente en caso de necesidad de una validación básica. Es la forma más fácil de un cuestionario. Las preguntas de opción múltiple son un tipo de preguntas cerradas. El encuestado tiene que seleccionar una de las 3 o 4 opciones que se les da. Es decir, que de esas 3 o 4 respuestas que se les da, solo una es la correcta. Por último, se encuentran las preguntas de imagen. Estas son el segundo tipo más fácil de las preguntas de un cuestionario. Estas se les dan a los encuestados la opción de ciertas imágenes, limitando su respuesta a la opción ofrecida, pero aumenta el número de respuestas. Son como las preguntas cerradas, pero con imágenes. La entrevista educativa es una herramienta psicopedagógica utilizada para evaluar los procesos a trabajar con el alumno, que incluye además un asesoramiento. Debemos resaltar que la entrevista en sí suele utilizarse para recabar información, también para evaluar determinados aspectos del alumno y para compartir impresiones. Así se trata más bien de una herramienta diagnóstica que nos permite detectar las dificultades que presenta el alumno, así como sus progresos, sus puntos fuertes y puntos débiles. A través de la entrevista educativa se pueden compartir ideas que permitan seguir construyendo el proceso de aprendizaje del alumno. Finalmente, el profesor, orientador u tutor del alumno, a través de la entrevista, también puede transmitir las observaciones que ha ido realizando del alumno en cuanto a su rendimiento, estado de ánimo, ritmo de aprendizaje y su relación con sus otros compañeros. El objetivo principal será abordar temas académicos. A través de este abordamiento se busca transmitir información en torno a diferentes aspectos del alumno, como ya se había mencionado, el rendimiento académico, las dificultades en ciertas asignaturas, sus puntos fuertes, sus capacidades o si tiene algún conflicto en clase, ya sea con el profesor o con el resto de compañeros. Sus perspectivas de futuro, tanto en lo académico como en lo laboral. Además que por otro lado, podemos decir que a nivel más genérico, el objetivo primordial de la entrevista educativa será el contribuir y mejorar el bienestar general del alumno. Las 3 características más remarcables de la entrevista educativa son el objetivo claro, que la entrevista educativa, como cualquier tipo de entrevista, tiene un objetivo claro, es decir, nunca se realiza porque sí. Especificar y concretar bien este objetivo resultará un factor clave para obtener éxito a través de esta herramienta psicopedagógica. El segundo punto es el tipo de participantes. Como hemos ido viendo, generalmente la entrevista educativa se realiza entre profesor y alumno o incluso hasta con la familia del alumno. Sin embargo, puede darse caso en que la entrevista solamente participe el profesor-alumno o el profesor con únicamente los padres del alumno. Y el punto número 3 es, dirige la entrevista el profesor educador. Será el profesor quien dirija la entrevista, es decir, esta será la persona responsable de conducir la conversación, además de formular preguntas, de clarificar dudas, de registrar toda la información y lógicamente el alumno y los padres del mismo también podrán preguntar lo que deseen. En la entrevista educativa existen ciertas fases que nos ayudarán a estructurar mejor la entrevista. La primera fase es el mensaje de acogida. Después del saludo inicial y su presentación, el docente toma la palabra con un lenguaje estándar, ni coloquial ni técnico.
Los participantes, en caso de no ser los alumnos, que serán los padres de familia, deberán presentarse y comprobar de alguna forma la identidad y parentesco con el alumno. La segunda fase es la escucha activa y la investigación. En esta etapa, el profesional puede hacer preguntas a los familiares o al estudiante sobre aspectos privados de la familia que se vinculen o puedan influir en la educación. También es necesario que el docente tome nota de la información que le aportan los representantes y, de ser necesario, que pregunte lo que esté incompleto o confuso. La tercera parte es la elaboración de una estrategia a seguir. Una vez recabada la información, el docente puede orientar y surgir la estrategia de seguir para solucionar la situación o mejorar algún comportamiento que está afectando el desarrollo educativo del alumno. Y la cuarta fase es acuerdos y compromisos. Luego de establecer la estrategia, en la que probablemente haya habido alguna negociación, en el caso de no haber sido apta en su totalidad por los participantes, debe especificarse las acciones a seguir. En ese momento debe expresarse el acuerdo de ambas partes y el docente debe pedir el compromiso del estudiante o de la familia. A su vez, debe comprometerse a llevar a cabo el plan que se fijó de manera consensuada. Y la quinta fase, que es la despedida. En la última fase, el docente debe comprobar que los familiares o el estudiante estén dispuestos a terminar la entrevista, que no haya ninguna duda en los aspectos conversados y finalmente dar cierre a la conversación. El todo puede ser un tanto más afectivo dependiendo de cómo evolucionó el encuentro. Sin embargo, debe manifestarse la formalidad, pues debe Tus considerar que está manos. representado a la institución En el educativa. 25. Autoevaluación. Es un método que consiste en el proceso mediante el cual una persona se evalúa a sí misma, es decir, identifica y pondera su desempeño en el cumplimiento de una determinada tarea o actividad, o en el modo de manejar una situación.